Y Art House lo anunciamos a finales del 21 en plena pandemia y está muy ligada a la pandemia como disparador. Es una idea que yo tenía hace muchos años, pero lo tenía más ligado a la música, o sea, primero, como una cuestión de tener un espacio, un auditorio, un ensamble que tocara muy bien y la posibilidad de tocar muy bien las obras de música contemporánea, que es de donde yo vengo, la música clásica contemporánea. En la música contemporánea hay una cuestión que es, las obras generalmente no se tocan más de una vez. No son obras de repertorio, es difícil que entren al repertorio. En el mundo también. Hay obras que van entrando, pero son las menos. Y entonces, esa primera escucha, a veces cuando se toca mal, se toca de forma despareja, que la escucha el espectador, es difícil saber si la obra es buena o no, si se interpretó bien o no. Y que la acústica sea buena en el lugar. Está repartida entre esas dos cosas. Si la acústica es muy mala, aunque los tipos toquen muy bien, es difícil que se escuche bien. Entonces armar un espacio que sonara muy bien y con un ensamble que sonara también muy bien para poder hacer justicia a esas obras. Rápidamente se empezó a diversificar la idea y decir, no, pero no quiero un lugar de nicho para la música contemporánea, no quiero que sea solamente de nicho. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos también teatro en el auditorio. Bueno, y también está bueno hacer una exposición de artes visuales que estuviera abierta, entonces la gente que viene al teatro también puede ver la exposición. Y así fue creciendo y fue sumando. Porque a mí me empezó a parecer que el lugar era este y que estaba bueno que fuera en el microcentro, porque me parecía que el microcentro era un espacio de mucha actualidad en plena pandemia. La pandemia esto estaba vacío, no había nadie. Y me parecía a mí que hay algo de la pandemia que inauguraba un poco el siglo XXI con el cambio de modalidad, con la primacía de lo digital, de lo remoto, del internet, que ya existía de antes, pero que se empezaba a materializar, a disparar fuertemente en el uso en plena pandemia. Y que el lugar más afectado de las ciudades era el lugar, en este caso en Buenos Aires, el microcentro, como lugar de trabajo exclusivo, que a partir de ahí se modificó. Es como la metáfora era que si vos querés que te escuchen y vos en el desierto te van a escuchar más porque está totalmente vacío. Por eso me pareció que era el momento y el lugar. Mientras dijiste en un banco, estamos en el microcentro y estamos en plena zona bancaria. Porque un poco la génesis de Art House tiene que ver con una cosa que me interesa mucho, es mezclar públicos, mezclar disciplinas, mezclar públicos, generar cuestiones interdisciplinarias dentro de los artistas y al mismo tiempo me gusta mucho esta idea de que los públicos sean variados y evitar el nicho, evitar digamos, cerrarse sobre una disciplina, especializarse, sino que me parece muy interesante esta cuestión de la mezcla y de la apertura. Porque de hecho Art House está en un edificio de oficinas, no está en un edificio plenamente dedicado a un museo, al arte, sino que un poco es esta cuestión de ir en encuentro del público y no estar en un lugar previsible. Hay algo de la sorpresa, hay algo de la mezcla que está en el ADN, en la génesis de Art House, que también tiene que ver con su ubicación. Primero, es un espacio experimental, con el cual es un espacio chico que tiene un formato interesante de encuentro con la experiencia, de encuentro de la propia gente. Esta cuestión de que también sea una experiencia el lugar, que tenga que ver con que la gente vaya a encontrarse con algo. Porque hoy competís con lo digital. Tratamos de generar cruces, propusimos a Román Lamas hacer la historia del soldado con títeres y con el ensamble en vivo. Estamos todo el tiempo tratando de pensar espectáculos que crucen, porque como te decía antes, me interesa mucho que se crucen los espectadores, que aparezca gente que viene al teatro y que venga a ver los conciertos, que aparezca gente que viene al teatro y vaya a ver el cine. Ahora estamos pensando, para la segunda mitad del año, empezar a hacer conciertos de bandas y que esos conciertos sean diferentes. Proponerle a músicos cuál sería el concierto que te gustaría hacer. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría dibujar, pasar una película además de cantar? De manera de generar situaciones diferentes, de crear otro tipo de forma de encuentro. Lo que es arte hoy, hace 100 años no hubiera sido arte, o no hubiera sido considerado arte. La mirada va totalmente cambiando y por eso es interesante el arte, porque justamente trabaja sobre nuestra mirada, sobre nuestra relación con el mundo. Si uno piensa, ¿para qué sirve el arte? Es un saber específico que se encarga de nuestra mirada sobre nosotros mismos, sobre nuestra subjetividad. O sea, es cómo yo me relaciono con esa realidad que tiene que ver con nuestra subjetividad. Cuando uno ve, no sé, una lechuza pintada por Picasso, ¿me interesa la lechuza? No, me interesa cómo la vio Picasso. Hablamos de la banana. Y la banana, Catelán es un personaje muy interesante del arte contemporáneo, que dice la banana. Primero, hay una burla. La banana es una de las frutas
es la fruta que ya tiene sentidos más amplios, digamos, más irónicos. Segundo, es una fruta que se pudre enseguida. Una manera pones hoy y mañana se te pudrió. Atada con una cinta, que es la forma más precaria de atar a la pared. Va en contra de un montón de conceptos del arte. El arte como materiales, bronce, mármol, perecederos, para la eternidad. Y acá estamos hablando de algo que dura un día. La remata y se vende $6 millones. Entonces vos decís, pará, si vale, es que es muy bueno. Entonces estás jugando con eso. Después también hay toda una cuestión con el arte conceptual, que digamos, que uno dice, ¿esto es una experiencia estética? Y no lo sé. Baja la obra de arte a un lugar más de discusión, más de que, digamos, plantea esa cuestión que es arte y que no. El arte todo el tiempo está haciendo eso. Todo el tiempo está corriendo los límites de eso. Nosotros igual acá tratamos, sí, de cómo hacer para que las propuestas cambien algo. Ahora, ¿me dirijo a toda la gente? Es imposible. O sea, tratás de llegar a la gente a la que puedas llegar, pero bueno, sabiendo que el mundo es difícil, es todo muy difícil. Si bien estudio música clásica, lo que más me interesa, pero me encanta el jazz, me encanta la música etnográfica, o sea, Bach, Beethoven, todos esos artistas más emblemáticos, Brahms, Bartók, es obvio. Después, no sé, Cayar también, Chick Corea, o sea, hay músicos de jazz que también son impresionantes. O sea, el tango me gusta mucho, Piazzolla, me parece muy interesante cómo se genera esa identidad con Buenos Aires, que es rarísimo. ¿Por qué suena a Buenos Aires? Y lo escuchás y Buenos Aires. De chico yo ya, digamos, tuve una educación musical que lo seguí haciendo. No me dediqué profesionalmente, pero sí seguí tocando el piano, componiendo. Y al mismo tiempo, bueno, entré en la empresa familiar y también me sirvió para pensar cosas, para tomar distancias, para trabajar con gente, para organizar un poco proyectos. Cosas que se van dando y se van armando. Quizás en Art House también estas dos vertientes me sirvieron mucho. Por un lado, esta cuestión más de gestión, y de otro lado, este interés que yo lo siento como una aventura, como un viaje que yo hago de sumarme a proyectos artísticos, digamos, y acompañarlos. Y bueno, lo hago para mí primero y obviamente para la gente, pero primero también para mí, que me apasiona mucho esta cuestión de generar un espacio de creador, ¿no? que produce arte. Hay algo, de hecho, hoy mismo a veces me dice, ¿estás contento? Sí, estoy contento. ¿Pensaste que iba a ser así? La verdad que no pensé nada. O sea, me gusta que siga funcionando, pero yo sigo pensando en lo que voy a hacer después.